Esto es Remendando el Alma. Hola, ¿cómo están? Oigan, pues hoy cambié de setting, hoy cambié de ambiente porque me vine a raptar a esta adolescente que adoro. Ella tiene una historia particular y la otra cosa que tiene muy interesante es que es adolescente. Y desde hace mucho la quería invitar porque quería tocar como qué significa ser adolescente en estos tiempos y como contrastarla con la parte que siempre han visto de mí, con mi historia, con mis aprendizajes, con mis procesos. Y, y quiero contrastarlo porque quiero ver este crecimiento que hemos tenido como humanos. A mí, lo más complicado que se me ha hecho, por sobre todas las cosas, es la parte emocional. Mi parte emocional es la parte que es mi talón de Aquiles, es la que yo siento, según mi mente, es la parte que me ha frenado en la vida más. Y es la que más me ha dolido y yo creo, de verdad, créanme, que es la que más me ha frenado, definitivamente. Entonces quiero platicar con ella, que tiene para mí unas condiciones muy diferentes a las de las demás. Y por eso para mí se me hace un ejemplo resaltable y quería platicar con ella. Aparte de que la verdad la quiero muchísimo, se me hace una súper chava. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias, Clau. Vamos a empezar yéndonos como a este espacio chiquito para poder empezar a sentarnos, a aterrizar, dejar de estar nerviosos y a encontrar esta inspiración. Vamos a irnos al espacio del corazón. Entonces les pido que se sienten bien, que hagan un esfuerzo porque sus isquiones estén bien asentados, bien aterrizados. Traten de alargar los costados de su torso. Y la respiración que vamos a hacer es usando el diafragma, en donde tiene que llegar el aire hasta tu estómago, inflándolo ligeramente. Y en cada exhalación vamos a meter el abdomen. Revisa cómo lo haces. Y disfruta cada respiración. Trata de encontrar el ruido más lejano. Descansa tu mente y en la exhalación busca el ruido más cercano. Despacio. Nota que huele el ambiente. Y poco a poco ves sintiendo tu ropa. Siente tu piel, siente el espacio en donde estás. Poco a poco ve abriendo los ojos. Y entonces vamos a situarnos en donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada yo les platicaba acerca de la angustia, acerca de la ansiedad, de mi camino, de lo que había sido todo mi proceso, mi historia. Y hoy quiero que lo veamos desde el punto de vista de una chava que ya no es tan adolescente, ya más bien es joven, ¿no? Que está a punto de tomar la decisión de entrar a la universidad. Y quiero preguntarte, ¿cómo vive hoy una chava la ansiedad? A mí, te cuento, a mí lo que pasó, a mí el mensaje que recibí de la sociedad, de mi familia fue: no sientas, no está bien sentir, quítate esa emoción, quítate esa ansiedad, quítate ese enojo. O sea, hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones malas se quitan, ¿no? Las emociones buenas te las dejas, ¿no? Quédatelas. Y las malas, quítatelas. ¿Qué mensaje ha recibido tu generación? Faltó mi nombre, pero... Hola, yo soy Shadai. Perdón. Pero, a ver, ¿cómo siento en adolescente como yo la ansiedad? Pues, creo que la ansiedad, yo he aprendido que mucha de mi ansiedad viene de una incertidumbre. O sea, de no saber qué va a pasar. Pues también viene mucho con esta parte de crecer, de empezar tú a tomar tus decisiones, tú a tomar más responsabilidad de tu vida y de pues empezar a marcar ese camino que tú quieres tener, ¿no? Al final del día. Decisiones. Exacto. Tomar decisiones es complicado, yo siento que en especial a esta edad.
Y no siento que hayamos tenido ese mensaje que tú dices de la generación de quítate estas emociones, sino más bien ha sido un mensaje de siente tus emociones y aprende de ellas. O sea, algo te están diciendo que pues no necesariamente tiene que ser bueno o malo, pero algo te están diciendo que tienes que escucharte y aprender de eso, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, me siento muy ansiosa sobre regresar a la escuela, pues piensa un poco de ¿por qué? Pues porque tal vez me da miedo regresar y que esto sea diferente, entonces, me da miedo que las cosas cambien. Pero un cambio al final del día no significa que vaya a ser bueno, que vaya a ser malo, o bueno, o sea, al final del día tengo que ver qué va a pasar. Y descubrirlo. Exacto. Entonces. Y también darme la oportunidad de descubrirlo y tener la paciencia de ver qué va a pasar y la tranquilidad de que yo no tengo el control sobre qué vaya a pasar y cuando esté en esa situación tendré control sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues aprender que en el momento está fuera de mi control y que preocuparme de eso no lo va a cambiar. Pues yo sí veo como mucha diferencia, digo, lo que yo percibí como chava, como adolescente, o sea, yo no sé si cambió como el acompañamiento y lo que sí creo es que crecimos como seres humanos, o sea, al final yo creo, o sea, mi premisa como mayor es que venimos a esta tierra a aprender a ser humanos, aprender a sentir, aprender a estar encarnados, pues yo creo que esa es la máxima misión que todos podemos tener. O sea, está bien que pensemos que nuestra misión puede ser doctores, tener éxito o tener tal, pero yo creo que la máxima, o sea, la más profunda es verdaderamente aprender a ser humanos. Y esto no se logra como en una generación o solo con mi vida, sino como yo creo que es algo comunitario, o sea, algo que todos lo estamos haciendo al final y que es transgeneracional. Al final, lo que yo hice, mi aprendizaje, yo se lo paso a mis hijos y a ti, porque eres la amiga de mi hijo, y a tal, y a tal, y a tal. Y entonces esto va sumando. Eso nos ha llevado a que el día de hoy tú ya no creas que te tienes que quitar una emoción, ¿no? Y como me lo contaste hace poco, es que como el reflejo de lo que sí hemos aprendido como seres humanos es la película de Intensamente 2, ¿no? Que es como, wow, o sea, es el reflejo de la sociedad, de lo que la sociedad sí está viviendo hoy, ¿no? Entonces, me encantaría que lo lleváramos esta parte de sentir emociones, de que cómo viviste tú cada emoción, porque al final les quiero contar que aparte de ser una chava, una adolescente ya joven, ella tiene una mamá que tiene pues como una discapacidad. Ajá, una discapacidad, pues una historia de vida que la marcó a ella, pero pues cuando tuvo un accidente quedó en silla de ruedas y Shadai nació con una mamá en silla de ruedas y eso quiero que me cuentes un poco de las emociones que viviste como alrededor de esto durante tu vida y cómo te ha acompañado. Pues creo que cuando era niña ni siquiera me daba cuenta que mi mamá era diferente, ¿no? O sea, como que nunca me pareció una gran diferencia entre las mamás de mis amigos y mi mamá, o sea, nunca fue algo que me marcara. Creo que se empezó a notar en cuanto empecé a crecer y empecé a como conocer más como los estilos de vida de otras personas. Y yo decía como, qué diferente. O sea, por ejemplo, yo ir al súper es muy tardado porque llegas, baja mamá del coche, pues toda la vuelta. O sea, como que siento que hay ciertas cosas en mi vida que tal vez son más complicadas y ni siquiera me había dado cuenta. Entonces creo que en primera instancia haberme dado cuenta de eso fue como un gran shock para mí, de decir, pues sí, son circunstancias distintas, ¿no? Pero nunca fueron algo que me causara como conflicto de decir, pues que no estaba bien, ¿no? O sea, simplemente era diferente. Y creo que también es algo que pues aprendí a trabajar pues en terapia psicológica también, que fue algo que pues sí me acompañó durante mucho tiempo de mi vida. Y creo que lo que más me ha costado como procesar a veces es, o sea, siento que estamos muy acostumbrados a echar culpas, ¿no? Entonces, pues
es muy complicado porque no es como que mi mamá decidiera estar en una silla de ruedas. O sea, lo que sí fue su decisión fue tenerme a mí, que al final del día pudo, o sea, alguna vez alguien me dijo como, pues es un poco egoísta la decisión de tu mamá haber querido tener una hija sabiendo que estaba en silla de ruedas y se le iban a complicar tantas cosas. Y no solo, no solo la gente de afuera, o sea, dentro de mi misma familia, una de mis tías, cuando mamá le dijo que estaba embarazada, le dijo que estaba loca, que cómo se atrevía a tener una hija en la silla de ruedas. Y yo decía, y mi tía se disculpó conmigo hace poco y me dijo, perdón por haber deseado que tú no nacieras. Y yo digo, claro que es un reto para mi mamá y para mí a veces, ¿no? Pero pues es algo que enfrentamos las dos juntas y creo que justo ese acompañamiento de mi mamá me ha ayudado mucho a yo no sentir que estoy varada a la mitad de la nada teniendo que resolver una situación en la que yo no sé qué hacer. Yo creo de aquí como que rescato el poder de la resiliencia y cómo tú, sin darte cuenta, construiste esa resiliencia y construiste esta parte de la conciencia, ¿no? Como para mí los pasos de la conciencia es quererte dar cuenta, ¿no? Cuando tú hablas de que te quisiste dar cuenta y abriste tu perspectiva, entonces te empezaste a dar cuenta qué sentías, qué pasaba, cuál era tu realidad, pero te quisiste dar cuenta. Para mí ese es el primer paso. Después el darte cuenta, o sea, el darte cuenta como tal es súper fuerte. Y de ahí pasas a cómo lo elaboras, cómo lo procesas y cómo atraviesas la emoción. Y tú hablas como de una manera súper bonita porque al final creo que usas esa resiliencia, esa fuerza interior, pues sí soy diferente, pero yo te veo vivir como con una felicidad y como con una autenticidad tan padre que de verdad como que tú y tu mamá para mí inspiran y para mí sí son como un modelo como de wow, o sea, qué padre viven, porque tienen una relación súper padre en donde no solo, o sea, cada emoción es bienvenida, es procesada de una manera como muy diferente a la que yo crecí, a la que yo viví y a la que al final pues me han inspirado mucho a crecer, ¿sabes? Al querer transmitir eso a mis hijos. Entonces, o sea, creo que tiene como mucho valor la historia que nos cuentas y me encantaría que me contaras tú qué haces como para atravesar estas emociones que viviste, o sea, ¿cómo le haces para atravesar esa emoción? Creo que mucho de cómo atravieso mis emociones, la verdad, la mayoría del tiempo sí es con el acompañamiento de otras personas. O sea, como que a mí me da mucha seguridad saber que, bueno, uno, que las emociones no son para siempre. O sea, y que un momento malo, un momento bueno, siempre son temporales. Y que hay que aprender a vivir en una estabilidad en donde tus emociones no sean, wow, mucha emoción y luego súper tristeza. O sea, como que aprender a vivir en serenidad, digámoslo así. Y creo que también pues mucho me ha ayudado ver justo estos ejemplos de resiliencia en mi familia, ¿no? O sea, creo que mi familia siempre ha sido un poco extraña porque siempre hemos sido, bueno, mi abuelo era así súper yogi, gurú naturista y eso se ha quedado en la familia, ¿no? Y siento que siempre ha sido una familia que rompe las reglas y como la normalidad que existe en la sociedad. Y parte de eso también ha sido que en mi familia se reconocen estas emociones, ¿no? Y que se asocian además como en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que muchas veces decimos, ay, pues la tristeza te genera tal enfermedad, ¿no? Etcétera, etcétera, que sí se ha trabajado y que así, pues, han vivido toda la vida, ¿no? Entonces creo que mucho lo he aprendido, pues, de mi familia, de mis tías, de mi mamá, incluso de mi mamá, aunque creo que también me ha servido mucho el acompañamiento y la perspectiva de otras personas, ¿no? Y creo que es justo esto que dices del quererse darse cuenta. Y para mí atravesar una emoción, pues me apoyo también en herramientas que tengo yo, ¿no? O sea, la escritura creo que es algo que me ha servido mucho, que digo, no lo hago tanto como Claudine, que escribe su intención del día y todo, porque muchas veces también es como, pues llego y escribo lo que tengo que escribir y a veces releerlo me ayuda para poder reconocer qué estaba sintiendo en ese momento y pues poder identificarlo de nuevo en otra situación que se parezca o poder darme cuenta qué cosas no estaban bien y necesito cambiar, ¿no? Y creo que también estos últimos años
que siento que mucho ha sido madurar y darse cuenta que uno es responsable de sus emociones y que si tus emociones vienen a partir de una situación, pues ¿qué puedo hacer al respecto de eso? Como aprender a actuar en lo que estás viviendo. O sea, no quedarte estancado en lo que es malo. O sea, aprender a salir de ahí. Y creo que eso ha sido también, pues, mucho de parte de mi familia. Yo observo, o sea, como que agarrando como que todo lo que me dices, yo observo que lo que haces cuando llegas y cuando cuando te pregunto cómo le haces tú para atravesar esta emoción, lo que me dices es que te cuestionas, o sea, ¿qué estoy sintiendo? Y eso es algo que a mí nunca me enseñaron, ¿sabes? Nunca. Y me encanta estar haciendo esto porque es como esta diferencia de ver cómo de verdad hemos crecido como humanos. Tú ya te das cuenta, tú te cuestionas. Y yo creo que el cuestionarse y el ponerlo en tu cuerpo, ¿no? Ya sabes que la tristeza te pasa tal y necesitas a lo mejor un té caliente, o que si tienes enojo necesitas tal. El reconocer y el ponerle un vocablo, o sea, en tu mente, el ponerle un nombre a esa emoción, enojo, tristeza, ansiedad, y el poder decir, ok, ¿dónde la estoy sintiendo? Y después tener el valor, porque creo que también se necesita mucho valor para poder escribir y poder luego releerlo, ¿no? Porque creo que muchas veces escribir, bueno, a mí me ha hecho darme cuenta de muchos, o sea, de cómo me juzgo a mí misma. O sea, a veces me daba pena escribir cosas tal y como eran. Sí, pero esto es para mí, o sea, yo ya lo sé, nadie más lo va a leer porque me juzgo a mí misma, o sea, creo que escribir me ha abierto esa puerta a ser más real conmigo misma también. Y no solo de querer darme cuenta, sino de realmente darme cuenta de ciertas cosas. De ser honesta, yo creo que aparte de ser auténtica, o sea, el ser honesta contigo, o sea, ser cabalmente honesta contigo yo creo que muy poca gente lo puede hacer real, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que es digno de aplaudir el poder escribir, hoy me puse celosa de mi amiga, o hoy no pude sentir, o sea, hoy sentí envidia, hoy sentí el poder escribir eso y poderlo releer y aprender, o sea, para mí en la noche, a poner, hoy aprendí que la envidia se siente de esta manera y le siento en mi cuerpo de esta manera y pude atravesar la envidia de esta manera. O sea, para mí ha sido algo que me hizo un clic y que cambió mi vida, ¿sabes? Y que tú ya lo tienes al alcance de la mano porque para ti es muy fácil, que es algo como que con lo que a lo mejor creciste. Sí, y creo que mucho de también atravesar emociones, en especial como la ansiedad, en mi caso, y que siento que esto sí viene mucho de mi familia y de esta tradición como tan yogi, tan espiritual, y que tengan todo este lado como medio holístico, muy desarrollado, es el dar las gracias. O sea, dar las gracias te ayuda a estar en el presente, a reconocer lo que sí tienes, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, de pues ponerte en el presente y decir, esto es lo que está ahorita, es lo que hay. Y no hay más. O sea, lo que pasó, pasó, lo que pasará, pasará. Y pues centrarte en el presente, ¿no? Y creo que eso sí ha sido una herramienta muy importante en mi vida para justo tener esta resiliencia. Qué lindo. A mí, o sea, yo todavía me acuerdo del día en terapia que mi terapeuta me dijo, es que tú eres resiliente. Y yo ni siquiera sabía qué era esa palabra y me sacó un libro así y me explicó todo. Y yo dije, pues sí. Y pues ha sido también gracias a ejemplos de personas en mi vida. O sea, mi mamá pudo haberse quedado en el, qué triste, tuve un accidente, ahora soy parapléjica y no puedo hacer nada. Pudo haberse quedado en eso y salió adelante. Tiene un libro de cocina, daba clases, o sea, aprendió a nadar y a manejar otra vez. O sea, mi mamá es capaz de muchas cosas y creo que también eso ha sido la razón por la que yo nunca vi una diferencia, ¿no? Porque pues yo viajaba, mi mamá manejaba, nadaba, cocinaba, hacía literal lo que se le pegara la gana. Y pues eso ha sido un ejemplo muy importante en mi vida, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre atravesar una emoción y quedarte atrapado en una emoción. Sí. Y eso te la da la resiliencia. O sea, yo creo, para mí, tu mamá supo y ha sabido atravesar las emociones que tuvo desde que chocó, ¿no? Sí. Y yo creo que eso,
como dices, fue optativo, pero ella decidió así, o sea, ella decidió no quedarse ahí, ella decidió avanzar y atravesar cada emoción que iba sintiendo, que la llevó a aprender a nadar, que la llevó a tal, que la llevó a viajar contigo, que la llevó a decidir querer tenerte, ¿no? Yo creo que también esta decisión de querer avanzar es algo familiar, o sea, como a ti te dijeron que quítate esta emoción, o sea, a mi mamá nunca le dieron la opción de detenerse, o sea, no existía el, estás deprimida, te vas a quedar en tu cama porque estás deprimida y no hay más. O sea, como que nunca existió eso en la mentalidad de mi familia y siempre ha sido como, pues sigues adelante. Y eso es algo que pues yo creo que sí se ve y se notan todos en mi familia, la verdad. Y es un aprendizaje importante, que digo, viene de generaciones, porque Sí. viene desde mis abuelos, mi mamá o mis tías, y pues ahora yo y mis primos, ¿no? Pero creo que es algo que de todas formas es importante poner en práctica, aunque ya venga de un legado importante. Sí, yo creo que al final, o sea, lo que más me gustaría como destacar el día de hoy es que para mí a lo que venimos esencialmente es aprender a ser humanos y que todo suma y que las emociones al atravesarse dan resiliencia y que eso es optativo, ¿no? El quererse dar cuenta, el darse cuenta son los pasos para adquirir y para quedarte viviendo desde el corazón como en conciencia, para el poder crecer como ser humano. Yo creo que también es importante tenerte un tiempo para atravesar esas emociones. O sea, creo que a veces queremos resultados al instante y más en este momento en donde toda la vida es súper rápida y abres una app y ya está todo en la punta de tus dedos, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido importante este año y como quiero seguir trabajando en eso es pues tener la paciencia del proceso, ¿no? De darme cuenta que el proceso no es lineal. 2, no es de un día para el otro. Y 3, tienes que ser constante. O sea, si no tienes la disciplina y la constancia de seguir algo para lograr un objetivo, entonces se vuelve más complicado. Sí. Y creo que darte cuenta de esto a veces es pues un shock, porque dices, es mucha responsabilidad. Y claro que lo es, así como es tomar una decisión de lo que estábamos hablando hace ratito, pero pues si no, no avanzas. Sí, creo que el saber que la vida y el aprender a ser humano es un proceso y que no tiene que ser siempre para arriba, siempre lineal, yo creo que es el secreto para poder quedarte en paz, ¿no? Para mí. Y creo que con esto como que quiero terminar, dando como la herramienta. Primero, quiero que de verdad sientas, que escribieras, que te dieras como este chance de darte cuenta de que la misión principal de tu vida es aprender a ser humano. ¿Por qué? Porque es cierto que tú vienes a aprender a ser humano. Y después me gustaría que te empezaras a dar cuenta que primero, antes de darte cuenta, te quisiste dar cuenta. Eso se me hace como muy valioso. Y bueno, creo que hasta aquí les puedo dejar como los aprendizajes de una chava de 17 años a correspondencia con los míos, de esta generación de 40 y tantos. Y bueno, pues tengo un comentario más. Estamos listos para Creo escucharte. que la pandemia fue algo que marcó mucho a mi generación y creo que el aislamiento fue algo que fue muy fuerte para todos. O sea, hubo quienes les gustó y quienes no, obviamente, pero siento que nos mostró que podíamos crear una comunidad entre todos. Creo que eso es algo muy importante en cuanto a emociones, porque pues se hizo muy real y como muy trendy esto de que no estás solo, y creo que es una realidad. Y creo que atravesar tus emociones no siempre es un trabajo solo. Y creo que eso es lindo de darse cuenta, ¿no? Sí, tienes razón. La comunidad siempre suma. Y bueno, yo creo que hay muchos maestros, ¿no? Ram Dass lo decía muchísimo, los budistas lo dicen, los hindús lo dicen, que solamente en comunidad vas a lograr crecer. Entonces, sí, pues aprender a sentir en comunidad. Gracias. Y aprender de las emociones de los demás también sirve. O sea, sí,
Creo que ver al otro y, o sea, justo como esto que te dicen, de lo que te choca, te checa, creo que muchas veces también sirve en reflexionar en las emociones de los demás y cómo afectan las tuyas. O sea, qué tanto te dejas influenciar por los demás, en especial a esta edad que somos tan influenciables. Sí. Creo que a veces también es muy importante volverte consciente de qué me está afectando de mi alrededor y cómo puedo hacer o que no me afecte o cambiarlo. Sí. Y pues eso ya depende si será una lucha tuya o en comunidad, pero creo que eso ha sido una de las lecciones más valiosas que nos dejó la pandemia. Tienes mucha razón, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado, por haber aceptado así de rápido. Muchas gracias, gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.